Soy Tina Mäkelä, soy directora del programa KIVA del Instituto Escalae. Programa KIVA es un programa finlandés diseñado contra el acoso escolar que se basa en muchos años de investigación. Estoy aquí charlando con representantes diferentes de la comunidad escolar para pensar cómo se podría prevenir y enfrentar las situaciones del acoso escolar. Hola Tina, es un placer estar hoy aquí contigo. Yo me llamo Raquel, soy profesora de secundaria, de bachillerato y bueno, pues estoy muy interesada en el tema de convivencia. Bueno, últimamente parece que escuchamos mucho que hay casos de bullying en colegios, hay incluso famosos que han contado que lo padecieron en la escuela, hay anuncios. Parece un poco que es una palabra que está de moda y a mí me gustaría que nos ayudaras a distinguir una travesura, algo que sucede de un caso de bullying real. Es cierto que hay bastante confusión, sobre todo se utiliza la palabra bullying de todo, entonces hay los que piensan que todo es bullying. Es muy importante entender bien la definición. En la investigación existe un acuerdo de cómo se define el acoso escolar o bullying. Hay tres características principales, podríamos decir. La primera es algo intencional, entonces no es un accidente, no es un incidente. Alguien está haciendo daño físico, psicológico, social, verbal, a propósito. Entonces esto primero. Y en segundo lugar, es algo que se repite. Se trata de algo sistemático. Entonces no es un incidente, por ejemplo, una agresión solo una vez, aún no es acoso escolar. Allí hay repetición o amenaza o riesgo de repetición. Y en tercer punto, hay una diferencia de poder. Se puede ver que hay realmente algunos que tienen más poder, puede ser por el estatus social, más fuerte físicamente, una persona más popular en el grupo, que están acosando una persona o unas personas con menos poder, con cierta vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, si cumplen estos tres criterios, podemos sospechar que es acoso escolar. Por ejemplo, si no hay diferencia de poder, se trata más bien del conflicto. O también el tema de las bromas, por ejemplo, la justificación típica, ¿no? Que esto era solo una broma. Si para mí es una broma, pero para otra persona no lo es, pues tengo que parar, tengo que pedir disculpa y no continuar con la misma broma. Pero si yo continúo sabiendo que a otra persona no le gusta mi broma, ya estoy entrando al dinamismo del acoso escolar. Bueno, otra cosa que me gustaría preguntarte es, nosotros como profesores, como profesoras, ¿qué podemos hacer una vez que se detecta un caso de bullying? Ahí es muy importante tomar en serio un posible caso. En el comienzo no sabemos realmente si es acoso o no es acoso, entonces tenemos que tener un espíritu de investigar antes de decidir. Entonces empezamos las investigaciones, digamos, y allí hay que escuchar, primero hablar con la presunta víctima, entender su perspectiva. Luego hay que hablar individualmente con los que han participado en el acoso, individualmente y también de manera grupal, con todos los que han participado directamente. Y luego lo que también hay que trabajar es buscar algunos compañeros que a lo mejor podrían apoyar la víctima. Y en todo este proceso damos mucho protagonismo a los niños. Entonces no es una cosa que los docentes están diciendo lo que tienen que hacer o tienen que parar, sino cuando las propuestas vienen de los niños, de los adolescentes, tienen mucha más eficacia. Ellos, es su vida, ellos tienen que encontrar un cambio. Y siempre colaborar con la familia. Es muy importante que las familias están informadas. Y el mensaje es esto de buscar soluciones juntos, no atacar contra la familia o la familia contra la escuela, sino pensar cómo podemos solucionar el problema juntos. Bueno, hemos hablado sobre la víctima, sobre los posibles acosadores.
¿Qué papel jugarían las personas que lo están viendo, los espectadores? ¿Son importantes? Son muy importantes. En realidad hay mucha investigación de este tema que hace falta trabajar con todo el grupo. Sabemos, la investigación muestra que la manera más eficaz de prevenir el acoso escolar es cambiar las actitudes y comportamientos del grupo. En el grupo, cuando ocurre una situación de acoso, hay roles distintos. Hay, por ejemplo, el público, espectadores más directos que están allí como jiji, jaja, qué divertido. Sin público, el acoso no tiene el mismo efecto. Lo que deberíamos hacer es de alguna manera pues cambiar las actitudes de este público que no toleran el acoso. Por otra parte, hay externos que ven la situación, pero por los miedos, por la vergüenza, lo que sea, no actúan. Y allí deberíamos trabajar con este grupo de externos que se toman un papel más activo para defensar la víctima. Y en realidad, cuanto más personas, es un poco de las matemáticas en realidad, cuando aumentamos el porcentaje de actitudes contra el acoso escolar y a favor de apoyar a la víctima, hay mucho menos probabilidades que alguien se sufra. Bueno, y para mí la pregunta del millón, la más importante, ¿qué pueden hacer las escuelas, qué podemos hacer para prevenir que no suceda el acoso? La prevención es la clave porque lamentablemente muchas veces actuamos cuando ya tenemos una situación, por lo cual hay que trabajar con la prevención. En el programa Kiva hemos programado como lecciones o actividades durante todo el año. Trabajamos bastante con las competencias socioemocionales, valores, la importancia de responsabilidad compartida. Por ejemplo, de esto, que si yo veo una situación, es mi responsabilidad en realidad de ayudar a mi compañero. Con estas lecciones regulares estamos cambiando justamente las actitudes y el dinamismo del grupo. Hola, Tina. Hola. Soy Alberto. Pues encantada. Soy padre de 2 hijas y, por supuesto, preocupado por estos temas de acoso escolar. ¿Cuándo puedo saber o cómo puedo saber que mi hija está sufriendo acoso escolar? Bueno, es una pregunta que creo que todos los padres están pensando. Cada niño es diferente, entonces, y son los padres quienes conocen mejor cuando su hijo o hija está angustiada. Pero normalmente podríamos decir que hay algún tipo de cambio del comportamiento. Por ejemplo, a mi hija le encanta ir al colegio y de repente no quiere ir. O también síntomas como dolor de cabeza, estómago, pierde el apetito, o síntomas más psicológicos como estrés, angustia. O a veces incluso pasa que empieza a perder cosas o parece que tiene accidentes o viene con cosas rotas. Entonces, estos podrían ser algunas señales que a lo mejor está pasando algo, pero no siempre significa que es justamente acoso escolar. Puede ser también otra cosa, pero es una alarma que hay que empezar a investigar. ¿Y qué debemos hacer? Es muy importante hablar con tus hijos, con tu familia. A lo mejor no quieren negarlo porque les da miedo, por la vergüenza, no quieren hablar. Pero en este caso es muy importante que los padres muestran que están totalmente, 100% a su lado. Hay que decirles que el acoso nunca es su culpa, porque a lo mejor piensan que son culpables, pero no es así. No hay ninguna cosa que justifica el acoso. Luego lo que se podría hacer desde casa es, por ejemplo, practicar un poco las situaciones de cuando está pasando estas cosas. Por ejemplo, delante del espejo o haciendo un poco de roleplay. Una cosa que se puede trabajar desde casa es cómo aprender a decir no de manera pues, asertiva. Asertividad, por ejemplo, es una cosa que se puede trabajar desde casa. ¿Y es una solución decirles que se defiendan? Allí hay a lo mejor un poco confusión entre ataque y la defensa.
Es cierto que tenemos que aprender a responder de manera asertiva, entonces nos ayuda mucho tener un poco más de seguridad. Hay que trabajar con la autoestima, por ejemplo. Atacar nunca es una solución. En realidad estaríamos creando un conflicto y ya somos igual de culpables. Entonces atacar no es una solución. ¿Y cuándo debo pensar en cambiar a mi hija de colegio? Vemos que esto no es una solución en realidad, porque normalmente no cambia la situación. Entonces, en un caso muy extremo, que ya se ha hecho todo lo que se puede, se podría pensar esta opción, pero nunca lo recomendaríamos empezar a pensar el cambio del colegio. Y en casos muy extremos, si alguien tiene que cambiar el colegio, pensamos que debería ser el agresor que se va. Lógico. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo me tengo que preocupar? ¿En qué tengo que fijarme si resulta que es mi hijo el que acosa a otros niños? Muy buena pregunta, porque muchas veces los padres solo están pensando a ver si mi hijo sufre de la victimización. Pero es cierto que si hay acoso, significa que hijos de algunos padres también lo están haciendo. Primero, es muy importante entender que una persona que acosa no significa que es una persona problemática necesariamente o que tiene una personalidad agresiva. Puede ser cualquier persona, porque se trata del fenómeno del grupo. Entonces yo en un grupo particular puede ser que comporto de esta manera. Luego cuando estoy con mis mejores amigos, claro, soy diferente, pero en el colegio, por ejemplo, una clase no es un grupo de amistades naturales necesariamente, por lo cual mi hijo, mi hija puede comportarse de manera inadecuada de vez en cuando. Y si en este caso si es mi hijo el que acosa o mi hija la que acosa, ¿qué debo hacer? Primero de todo, mantenerse calma. Nunca, tanto en el caso que si mi hijo es víctima o si mi hijo acosa, no deberíamos convertirnos histéricos. No es la solución. Nosotros como adultos tenemos que mostrar un buen ejemplo a los menores. Sobre todo, buscar soluciones, no buscar culpables, no atacar contra la escuela o contra otras familias. Esto sería el peor. Entonces, hay que hablar con tu hijo, con tu hija y mostrarle que no toleramos este tipo de conducta, pero no estamos contra la persona, sino contra su acción. Por lo cual, pues, podemos decir también que confiamos mucho en la capacidad de hacer el cambio y que sabemos que es un buen chico, pero en un momento, por alguna razón, no ha actuado de manera correcta. ¿Qué consejos me darías en caso de que mi hija estuviese sufriendo ciberbullying? En el caso de ciberacoso, primero lo que hay que hacer es guardar la evidencia por si acaso, aunque puede ser que en el comienzo no parece grave, pero a lo mejor vale la pena guardar la evidencia. Luego se podría contactar con la administración de la página o de la aplicación. Allí también pueden ayudar a veces a identificar dónde vienen los mensajes, porque el problema a veces es que no sabemos de dónde viene. Luego, muy importante, colaborar con la escuela. Esto a veces, aunque no ha ocurrido durante el horario escolar, pero sí son los mismos chicos, es una cosa de convivencia también del colegio que hay que colaborar. En casos que, bueno, si tu hija recibe un mensaje así o imágenes que vulneran sus derechos, se puede contestar, si sabemos de dónde viene, se puede contestar, pero normalmente una vez es suficiente, que por favor, que hay que parar esta acción, que no lo vamos a tolerar. Pero no deberías entrar en una guerra contra otras familias entonces una sola vez basta y luego pues ya incluso a veces si la situación continúa hay que empezar a pensar si hay que hacer una denuncia, pero no haríamos primero la denuncia, sino empezaríamos de manera colaborativa a buscar soluciones.
Hola, Tina. Soy Nico. Soy estudiante de segundo de bachillerato. Encantada. Quería preguntarte si yo me viera en la situación de ver una agresión, ¿cómo actuar? Muchas veces nos cuesta actuar como individuos, sí, porque cuando hablamos de agresión o acoso escolar es un fenómeno grupal, hay presión del grupo, por ejemplo. Igual que yo creo que no está bien, pero si mis compañeros pues no hacen nada y me cuesta. No somos todos superhéroes en el sentido que podemos ir a ayudar a una persona contra todo el grupo. Pero en esta situación lo que un individuo puede hacer, por ejemplo, es si ves algo de este tipo, puedes ir después de la situación, por ejemplo, a comentar, mira, he visto lo que pasa y no está bien. De esta manera ya puedes hacer un cambio. Pero siempre somos más poderosos si trabajamos en grupo. Seguramente hay otros chicos que piensan igual que tú, que no les gusta la situación. Entonces tienes que identificar quiénes serían los compañeros que también están contra esta acción y luego trabajar en grupo. Por ejemplo, asegurar que una víctima no se queda totalmente sola. Entonces así se podría, como grupo, ayudar a una persona. Y en realidad, si vemos algo muy serio, muy importante, hay que contactar con los adultos, porque hay cosas que no son de los chicos, de los menores, digo. No se trata de ser chivato, porque hay una cultura que nadie habla porque piensan que es de ser chivato. No, al contrario, se trata de ayudar a una persona. Hay que pensar también las consecuencias que podría suceder que si nadie está ayudando a esta persona. Por lo cual, pues es como mi responsabilidad buscar maneras de ayudar y también hablar con los adultos. ¿Y con el agresor o con la víctima? Porque hablas mucho de los demás, pero ¿qué diálogo hay que tener con la víctima o qué diálogo hay que tener con el agresor? Cuando uno está buscando maneras de ayudar a la víctima o influir en esta situación, no hay una única manera de hacerlo. Depende bastante del grupo, depende de cada individuo. Por ejemplo, en este programa Kiva nunca decimos qué tienen que hacer, sino las mejores propuestas vienen de los jóvenes. Es decir, que si yo estoy en un grupo y no nos gusta la situación que vemos, tenemos que pensar qué sería la manera más eficaz de actuar en esta situación específica. Por ejemplo, a veces hay individuos que con las broma es una buena manera de solucionar el tema, pero luego no todos somos bromistas, por lo cual no funciona en algún caso. Eso también de ir directo, por ejemplo, a parar la situación. A lo mejor en la situación hay cierta agresión, violencia, no va bien entrar. Entonces hay que buscar una manera más indirecta. A lo mejor la solución es ir a contar a los adultos o ir a hablar con la víctima después. Y si yo soy víctima de bullying, ¿cómo debería reaccionar? Bueno, primero de todo es importante pensar que nunca es tu culpa. No hay ninguna justificación de hacerlo. Somos todos diferentes, es normal por carácter físico, nuestra personalidad, somos diferentes y es una riqueza. Entonces nunca nadie debería justificar su acción de alguna manera. En esta situación, si te pasa algo, es muy importante buscar ayuda, que no estás solo en esta situación. A lo mejor te cuesta hablar con los padres o con los docentes, pero bueno, si te cuesta, busca una persona adulta. Puede ser tu primo de la universidad o alguien de tus hobbies que sabes que sabe escuchar. Pero si la situación pues, es difícil y continua, es muy importante buscar la colaboración, familia, escuela,
buscar soluciones juntos. Algunas veces también va bien practicar de antemano cómo reaccionar en estas situaciones. Esto se podría hacer en casa con el espejo o incluso con los padres, que pensar de antemano una situación, cómo reaccionar de manera asertiva. Por ejemplo, cómo decir no de manera que paren. Lo más importante es esto, que no estás solo y hay que buscar ayuda y buscar la solución juntos. Pues muchas gracias, Tina. Un placer.